Hola, buenos días, amigos del canal del garaje de José Manuel H. En el día de hoy voy a continuar con el vídeo que tenía hace tiempo pendiente y os pido disculpas por ellos, si alguien se quedó como a medias al verlo y vio que estaba incompleto, sobre la medición de la compresión en los cilindros de la Yamaha Virago 250XV. En mi caso esta es del año 98 y es el tipo de motor el tipo de motor es 3LS, ¿vale? Tipo de motor 3LS. Entonces, en su día estaba con el vídeo de la medición de la compresión, de la presión, o sea, de la compresión de los cilindros. Me quedé sin baterías, luego me lié con otras cosas, con otras motos, otros vídeos y repasándolo el otro día vi que estaba pendiente por terminar el vídeo de la medición de la compresión en la Yamaha Virago. Bueno, estábamos en que es muy importante, retomando un poco hasta donde me quedé en el vídeo anterior, la medición de la compresión hay que hacerla siempre con el motor en caliente, a temperatura de servicio. Yo ya he arrancado la moto ya está a temperatura de servicio. Una vez que está a temperatura de servicio, se apaga lógicamente. Y lo siguiente que hay que hacer es quitar los capuchones de las bujías para quitar las bujías. Pero para medir la compresión del motor es muy importante antes haber medido la holgura de válvulas y que estén correctas, ¿vale? O sea, hay que tener claro que o bien están correctas la holgura de válvulas o hay que hacer el reglaje correspondiente de holgura de válvulas. Si se hace una medición con la medición de holgura de válvulas, con la holgura de válvulas fuera de los límites especificados, la medición de la compresión que nos va a dar errónea y no nos va a servir para diagnosticar el estado de salud del motor. Por lo tanto, primero, que esté la holgura de válvulas dentro de los límites. Si no lo está, hay que hacer el reglaje de válvulas. Segundo, arrancar el motor, tenerlo arrancado hasta que coja su temperatura de servicio y a continuación lo que hacemos es quitamos los capuchones para desinstalar las bujías. Pero antes de quitar los capuchones de las bujías, lo que recomienda el manual de taller es con aire a presión, que lo voy a hacer ahora un segundito, con aire a presión, limpiar todo el asentamiento de la bujía para evitar que cualquier tipo de suciedad que haya alrededor de ese asiento de la bujía pueda entrar en los cilindros, ¿vale? Entonces, tanto en la bujía delantera como en la bujía trasera, ya quitamos el capuchón de la bujía y luego pues, la sacamos, ¿vale? Voy a hacer lo mismo en la otra bujía y continuamos sacando la bujía. Llave de bujías correspondiente, extraemos la bujía. Venga, la extraigo y continuamos. Una vez que hemos extraído tanto la bujía de delante como la bujía del cilindro de atrás, ¿vale? Y están las dos extraídas. Vamos a medir la compresión ahora mismo en el cilindro de delante. Para medir la compresión necesitamos un manómetro. Este es el manómetro y en el extremo del conducto del manómetro tenemos que buscar, mirar, esta es la caja del manómetro y tiene varias boquillas en función de la anchura, ¿veis? Tiene varias boquillas en función de la anchura de la bujía. Entonces hay que poner la boquilla de la anchura de nuestra bujía. Nuestra bujía, os recuerdo, era NGKR. Decía que la bujía, os recuerdo, era una NGKR y el modelo es CR6HS. Entonces enfrentamos el ancho de la bujía con el del canuto correspondiente, perdón, con la boquilla correspondiente, para poder meter la boquilla esta en el lugar de la bujía. Se enrosca. Esperar que voy a desconectar el manómetro, casi se hace más fácilmente. Vale, ya está desconectado. Y lo que hay que hacer simplemente es metemos la boquilla en su sitio y la giramos como si fuese una bujía
hasta que, es que una mano es muy complicado, lo voy a hacer ahora con las dos manos, hasta que está totalmente metida a tope de dentro, ¿vale? Tiene que estar a tope de dentro para que no haya ningún tipo de fuga de aire. La enrosco y continuamos. Bueno, una vez que ya hemos ajustado la boquilla a tope, ¿vale? A tope, hay que asegurarse que está bien a tope para que no haya fugas. Es la boquilla más pequeña de todas, ¿vale? Que venía en la caja. Y una vez conectado el manómetro, le pulsamos al botoncito de aquí para que esté a cero. Y una vez que está a cero, para medir la compresión, lo que hay que hacer es lo siguiente. Ponemos la llave en posición on, ¿de acuerdo? Y luego, con el acelerador a tope, hay que tener el acelerador a tope, hay que dar al motor de arranque unas 8 o 10 veces, ¿vale? Hasta que deje de subir la aguja. Bueno. ¿Veis ahora ya que he más la aguja? Normalmente suelen ser 8 veces, ¿vale? Yo lo he hecho un poquito más de la cuenta para enseñároslo. Me he pasado, vamos, suelen ser 8 o 10 veces, ¿vale? Y ya con esto medimos la compresión, ¿vale? Nos está dando un valor de casi 150 psi y un poquito por encima de 10 kilopascales, ¿vale? Entonces vamos a mirar en la tabla del manual de taller y vamos a ver qué valores nos dice que tiene que estar la compresión del motor para estar correctamente dentro del servicio. Vale, y aquí en el manual este que tengo del año 2002 coincide con el que está en castellano, en español, coinciden los valores con este que tengo del año 1996, que está en inglés, pero nos da también escalas diferentes, ¿vale? La misma medida, pero escalas diferentes. Nos dice que la mínima compresión tiene que ser 10 kilogramos centímetros cuadrados, que es el equivalente a 10 bares, o que es el equivalente a 1000 kilopascales. Esa es la mínima. Y la máxima, 1200 kilopascales, que es equivalente a 12 kilogramos centímetro cuadrado, equivalente a 12 bares. Y en PSIs, que lo tenemos aquí, ¿vale? Como veis es lo mismo, pero aquí nos dice, en vez de los bares, nos dice los PSIs. Nos dice que tiene que estar entre 142 PSIs y 171 PSIs. A nosotros nos ha dado en el cilindro delantero 150 PSIs, luego entonces tenemos la compresión perfecta dentro del rango, porque esto hay que medirlo siempre a nivel del mar, ¿vale? Es la referencia a nivel del mar. Yo vivo a 1200 metros de altitud, por lo tanto las medidas no son exactamente iguales. Habría que hallar cuál sería la medida adecuada sobre eso a 1200 metros de altitud, pero vamos a estar dentro de rango, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces lo suyo es, volvemos a dar al botón para ponerlo a cero y se vuelve a hacer la medición para comprobar que es adecuada. Y lo mismo que hemos hecho con el cilindro delantero, lo hacemos con el cilindro trasero. Así que vamos ahora a hacerlo con el cilindro trasero. Lo instalo en el cilindro trasero y continuamos. Vale, ahora estoy enroscando, ¿veis? Enrosca girando en el cilindro trasero. Se enrosca, se gira hasta que hace tope y nos aseguramos de que está bien, como es el caso ahora, de que ya no gira más, ¿vale? Ya no gira más, ya está a tope. Así que ahora le ponemos el manómetro, a ver si puedo con una mano. A ver. No, porque tengo que subir esto. Tengo que subir esta de aquí y con una mano no puedo. Lo instalo y continuamos. Vale, pues una vez ya que está instalado y tenemos puesto el manómetro, la misma operación. Hay que recordar, muy importante, motor tenía que estar caliente, que eso ya lo tenemos. Acelerador a tope y le damos al motor de arranque. Vale, correcto, pues nada, nos da lo mismo 100 y 150, ¿vale? 1000 kilopascales y casi 145 PSI me está dando, 145 PSI y que es equivalente a 1000 kilopascales, que está justo dentro del rango, además teniendo en cuenta que estamos a 1200 metros de altura. Luego entonces tenemos la presión de los cilindros, la tenemos correcta.
Y desde ese punto de vista, pues podemos estar tranquilos que el motor está en muy buenas condiciones de salud. Se me olvidaba, otro dato muy importante que tenemos que verificar es que la diferencia de compresión entre un cilindro y otro cilindro no puede ser superior a 100 kilopascales, ¿vale? O el equivalente a 1 kilogramo centímetro cuadrado o el equivalente a 1 bar. No puede haber, decir que si en un cilindro nos da 10 bares, en el otro como máximo nos tiene que dar 11 o 9 bares. Si nos da una diferencia de más de esta marcada por el fabricante, tenemos problemas con el estado de salud del motor. Vale, otra cosa que os quería comentar es qué ocurre, nos lo especifica muy bien aquí en el manual de taller, qué ocurre si nos da una lectura que por encima, una compresión por encima de los valores especificados. Esto significa que o bien la culata, o bien las superficies de las válvulas, o bien la corona del pistón tienen depósitos de carbón, ¿vale? O sea, eso es que hay carbonilla, o bien en la culata, o bien en las superficies de las válvulas, en asientos, etcétera, etcétera, o en la corona del pistón. Ahí hay carbonilla y habría que limpiar esa carbonilla. Esto pasaría si nos da una compresión por encima de los 12 kilogramos centímetros cuadrados o 12 bares o 170 psi, ¿vale? Que habíamos visto antes. ¿Qué ocurre si el valor de compresión que nos da está por debajo de los límites que nos marca el fabricante? Primero tenéis que tener en cuenta a qué altura sobre el nivel del mar lo estáis haciendo para buscar un poco la compensación. Y dentro de eso, si la compresión nos la da por debajo de medidas, lo que hay que hacer es añadirle un poquito de aceite con una jeringuilla. Se le pone aceite de motor por el hueco de la bujía, ¿vale? Y poniéndole un poquito de aceite de motor por el hueco de la bujía se vuelve a hacer la medición. Y entonces hay que comparar la medición que nos daba sin haber echado el aceite, la previa, y después de echar el aceite. Si nos da una compresión más alta una vez que hemos echado aceite, esto lo que significa es que hay desgaste o daños en el pistón, ¿vale? En cambio, si nos da una medición igual que sin aceite, o sea, si medimos la compresión después de haber echado el aceite por el hueco de la bujía y nos da la misma compresión, entonces los problemas está en segmentos del pistón o en válvulas, o posible fisura en junta de la culata, o el pistón posiblemente defectuoso, ¿vale? O en el pistón o las válvulas o junta culata defectuoso, ¿vale? Eso sería un poco el diagnóstico de si nos da la compresión baja de los valores que nos dice el fabricante. Al echarle aceite, pues ya podríamos un poco realizar el diagnóstico del estado de salud de nuestro motor.